Cuando abrí los ojos aquella noche, pensé que había alguien parado en la puerta de mi cuarto. Me froté la cara, traté de enfocarme, pero no había nadie, solo la silueta borrosa de un ropero. Aún así, algo me decía que no estaba solo. No sabía por qué me desperté, hasta que escuché los ruidos. Eran como gruñidos, bajos, densos. Provenían del patio. Me levanté sigilosamente y abrí la cortina apenas unos centímetros. La luz de la luna apenas iluminaba el jardín, pero ahí estaba, una figura enorme, negra, encorvada. Caminaba en 4 patas, pero no era un perro. Era más grande, más torcido. Tenía algo humano en su forma, en la manera en que se movía. Mi mamá ya estaba despierta cuando corrí a su cuarto. Me dijo que también lo había escuchado. «Es un animal grande», me susurró. «No salgas». Pero ella tampoco podía quedarse quieta. Tomó una linterna, un cuchillo largo de cocina, y bajamos juntas. Mi corazón no paraba de golpearme el pecho. Cada paso hacia el patio se sentía como caminar al borde de un precipicio. Abrimos la puerta trasera con cuidado. La figura ya no estaba en el pasto, pero las huellas, profundas en la tierra húmeda, indicaban que había dado vueltas, como si estuviera esperando. De pronto el foco del patio explotó. Solo escuché el cristal reventarse y luego un zumbido grave. La linterna de mi mamá iluminó algo entre los arbustos. Ahí estaba, a pocos metros. Era un ser cubierto de pelo negro, con ojos brillantes como brasas encendidas. Pero no era un animal cualquiera. Nos miraba con inteligencia. No huía, no atacaba, solo nos observaba, como si intentara recordarnos algo. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia nosotras. Mi mamá gritó, yo también. El reflejo la hizo lanzar el cuchillo, pero falló. La linterna cayó al suelo y rodó, proyectando la sombra de la criatura en la pared. Grotesca, descompuesta, como una mezcla imposible de hombre y animal. Sentí que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Nos encerramos en la cocina. Mi mamá empujó la mesa contra la puerta mientras yo temblaba en una esquina, con la vista fija en la manija que vibraba. Afuera, el ser rasguñaba la pared con desesperación. Sus uñas, o garras, o lo que fueran, chirriaban contra el concreto. Pero entonces se detuvo. Silencio. Y luego, la voz. Una voz rasposa, grave, que nos heló la sangre. No tengan miedo. No era un rugido, ni un gruñido. Era lenguaje humano, salido de algo que no lo parecía. Mi mamá se quedó paralizada. Y yo, no sé por qué, pero algo en esa voz me resultaba vagamente familiar. Como si la hubiera escuchado en otro tiempo, en otra vida. Quise creer que estaba soñando, que mi mente me jugaba una mala broma, pero no. La criatura estaba ahí. Los minutos pasaron lentos. No sabíamos si seguía afuera. Todo parecía calmo, pero algo nos decía que no era seguro salir. Mi mamá revisó la linterna, que seguía parpadeando. Al apuntarla hacia la ventana, vimos un ojo, solo uno, observándonos desde la oscuridad. Y luego desapareció. Cuando por fin amaneció, salimos a revisar el patio. No había rastros del ser, solo las huellas profundas y un rastro de tierra revuelta que llevaba hasta la parte trasera del terreno, donde estaba el cobertizo viejo que nadie usaba desde que papá desapareció. Fue ahí cuando mi mamá lo dijo, en voz baja, apenas un murmullo. Esto no es la primera vez. Me quedé helado. No entendía. ¿Cómo que no era la primera vez? Tu padre, antes de irse, también hablaba en sueños con esa voz. Y tenía marcas que no eran humanas. No supe qué decir. Solo la miré, esperando que dijera que era una broma. Pero su rostro estaba serio, pálido, como si acabara de revivir algo que había enterrado hacía años. Caminó hacia el cobertizo y yo la seguí, con el estómago hecho un nudo.
Esa parte del terreno siempre había estado cerrada con candado, oxidado y cubierto por ramas secas. Pero mi madre sacó una llave de su bata, una que nunca le había visto. Abrió la puerta y el olor a encierro nos golpeó de inmediato. Polvo, humedad y algo más, como animal mojado. Dentro había cajas viejas, herramientas oxidadas y al fondo una especie de altar, veladoras derretidas, huesos secos, una piel de coyote extendida sobre una mesa. Mi madre no decía nada. Yo no podía dejar de mirar eso. Él me dijo que lo hacía para protegernos. Susurró que los sueños lo guiaban, pero con el tiempo dejó de volver como humano, hasta que una noche ya no volvió nunca. La voz se quebró en su garganta. Me acerqué al altar y noté algo más. Fotos nuestras, una con papá abrazándome de niño, recortada y quemada en las orillas. Había símbolos dibujados con tierra y lo que parecía sangre seca. En la pared del fondo, alguien había tallado una palabra: Nahual. No podía creer lo que estaba viendo. Mi padre había sido eso. De pronto, escuchamos un golpe seco afuera. Mi madre me tomó del brazo y me llevó hacia atrás del cobertizo. Por una rendija entre las tablas, lo vimos otra vez. Estaba ahí, de pie, pero ahora tenía forma más humana. Era alto, con la piel manchada y pelo grueso cubriendo los brazos. Su rostro estaba deformado, pero sus ojos eran los mismos que yo recordaba de niño. Y entonces habló otra vez, ya no con rabia, ya no con fuerza. Hijo, ya no puedo más. Mi madre se tensó, pero no dijo nada. Yo tampoco, solo lo mirábamos desde la sombra, intentando entender qué estábamos viendo. El ser que alguna vez fue mi padre respiraba con dificultad, como si cargar con esa forma le costara cada segundo. Dio un paso hacia el cobertizo y entonces lo vi mejor. Su cuerpo humano estaba deformado. Las costillas se marcaban bajo la piel y sus manos, grandes y huesudas, terminaban en uñas gruesas como garras. No quería que me vieran así, dijo con voz apagada, pero no puedo seguir escondiéndome. Mi madre salió primero, sin miedo, pero con lágrimas. Caminó hacia él como si lo reconociera de inmediato. Yo fui detrás, sintiendo que cruzaba una línea invisible. Estaba parado frente a lo imposible y no me moví, solo lo escuché. Algo me está consumiendo por dentro, dijo. Cada vez regreso menos humano. Me aferro a ustedes, pero ya no pertenezco aquí. Le temblaba la voz y sus ojos, esos mismos ojos que me miraban cuando me enseñaba a andar en bicicleta, estaban empañados. Quise preguntarle por qué lo hizo, por qué eligió ese camino, pero no lo hice. Tal vez, en el fondo, ya lo sabía. Se acercó a mí y levantó la mano con dificultad, no como amenaza, sino como despedida. Luego volvió a la oscuridad, dando pasos lentos hacia el monte detrás de la casa. No volvió a hablar, solo desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado. Mi madre se quedó de pie mucho rato, luego se arrodilló y comenzó a recoger las cosas del altar. Yo la ayudé. No hablamos más de eso. Desde entonces, algunas noches siento que alguien nos vigila. El perro ladra sin motivo, las luces parpadean y a veces, cuando cierro los ojos, escucho su voz en sueños, cansada, lejana, como si aún intentara encontrar el camino de vuelta a nosotros, aunque sepa que ya no puede.